Bendiciones, amada familia en el Señor. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté inundando sus mentes, sus corazones y sus hogares en este día. Estoy aquí para poderles compartir a ustedes lo que es otro breve devocional que el Señor puso en mi corazón, podérselos compartir a través de este medio. Y vamos a estar meditando en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y como lo podrán estar viendo, amados hermanos y hermanas en el Señor, el título o el tema de este devocional tiene por nombre Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde que se empezó a esparcir el Evangelio alrededor del mundo, y fueron los apóstoles evangelizando, cumpliendo la gran comisión que les había dejado nuestro Señor Jesucristo, y creció la iglesia, y hoy en estos días, tanto tú como yo como creyentes, llamados cristianos, siempre hay un término que nos persigue a nosotros, y que perseguía en aquellos tiempos también a los apóstoles, y es el término locos. Y aún lo vemos en la escritura a través del apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ya que a comparación de los otros dioses que había en aquella época y hoy en estos días también que hay alrededor del mundo a través de las diferentes culturas que han surgido, siempre las historias que cuentan sobre ellos, siempre es de que son fuertes, valientes, no mostraban piedad ante sus enemigos, no se quedaban callados, etcétera. Todo lo que respecta a recibir adoración y exaltación por los hombres. Para los seres humanos esos dioses eran dignos de recibir adoración por todas sus hazañas heroicas y por sus renombres y sus oficios que tenían y que tienen a los hombres, que cuando ellos escuchaban a esos dioses, ellos caían postrados y la adoraban. Pero cuando llegan los apóstoles, y hoy en estos días llegamos tú y yo a compartir el Evangelio, y les hablamos de Cristo, que es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y empezamos a decir que ese Hijo de Dios fue hijo de un carpintero, y ese Hijo de Dios vino a salvarnos del pecado, a morir en tu lugar y en mi lugar, y a redimirnos, y expresamos que fue el golpeado, señalado, juzgado, pateado, apedreado, escupido, y cuando le decían que hablara para defenderse y mostrar el poder que él traía, y que decían algunos de sus discípulos, porque sus discípulos proclamaban que él era el Mesías, él mejor se quedaba callado, como lo dice Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando hablaba, era sabiamente, y mostraba ternura y amor, y como cereza del pastel, por así decirlo,
o cuando terminamos nosotros de expresar la máxima expresión de amor que hizo Jesús, decimos que Él fue crucificado en una cruz como si fuera un gran criminal de aquella época y expuesto a la vista de todos. Y te invito a que nos pongamos un poco en el contexto y vayamos a esos años. Y hoy en estos días también, ¿por qué no? Pero más en aquellos años cuando se escuchaban más historias de demás dioses, en donde habían personas que creían que esos dioses bajaban a la tierra, se relacionaban con mujeres o con hombres y tenían hijos, hijos de renombre, en donde esos dioses cuando caminaban las personas se postraban y mejor le edificaban algo, hacían sus ofrendas para que ese dios no derramara su ira ante sus cultivos. Eran dioses que la gente temía, eran dioses que la gente les rendía culto, porque veían en ellos un poder más que el de cualquier ser humano, que hacían que aún los seres humanos, tanto niños como jóvenes, decían, yo quisiera ser como ese Dios. Pero cuando llega el apóstol Pablo, cuando llega el apóstol Juan, cuando llega Santiago, Timoteo, y se comienza a esparcir el evangelio, y comienzan a decir que Dios ha provisto a alguien, como lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y comienza a relatar y le empiezan a preguntar quién es Jesús, qué hizo. Las demás personas se sorprendían y tiene lógica que decían, esto es algo loco, porque ellos nunca habían escuchado una historia así de los demás dioses. Era algo totalmente diferente a lo que ellos habían escuchado, lo que ellos estaban adoctrinados a escuchar. Era algo sorprendente, que al grado de que algunos, me imagino que ellos decían, ¿que Dios hizo qué? Posiblemente decían, pero cuando leemos estos versículos que están en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Vemos aquí la valentía de Jesús al despojarse a sí mismo, quitarse las vestiduras, despojarse de las alabanzas en el cielo por parte de los ángeles, de los querubines, de tener el poder para hacer todas las cosas y hacer que todo ser humano se doblaran y se postraran delante de él cuando él estuvo aquí en la tierra, y traer ángeles a defenderlo. Prefirió él el camino del destino que ya traía por parte de Dios al hacer su voluntad. Como lo dice Mateo 26, versículo 53 al 54. ¿Acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que se haga ese evangelio que nosotros damos y proclamamos? Ese evangelio le pertenece a esa persona, a Jesús, el cual demostró ser más valiente, poderoso, humilde, amoroso, misericordioso, el cual perdonó las ofensas de los demás y aún así continúa haciendo la voluntad del Padre. Ese evangelio demuestra el poder de Dios, poder que se le atribuye a Jesús en Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Expresión que nadie ni ninguno de los dioses de cualquier cultura se lo merece. Jesús demostró ser más fuerte, aunque se veía débil. Demostró ser más poderoso, aunque se veía que no traía un ejército. Demostró ser valiente, aunque a la vista estaba siendo para las personas alguien cobarde. Demostró ser eterno, aunque a la vista murió delante de todos. Demostró ser justo, aunque a la vista fue contado como un gran criminal. Demostró ser rey, aunque a la vista no se veía su reino. Demostró ser señor, aunque a la vista pareciera ser un esclavo. Jesús demostró ser merecedor del único título que solamente Él se merece: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús demostró que no se necesita obligar e imponer para que le crean que Él es Dios, el más fuerte de todos, y que es el merecedor de todo, y que gracias a Él subsiste el mundo y fue creado gracias a Él. Él nunca dudó de lo que ya sabía que era Él. Solo en ti y en mí basta un momento en que lo miremos a Él para saberlo todo. Y con esto termino, amados hermanos y hermanas en el Señor. Solamente como lo dice esa alabanza o esa adoración, solo Jesucristo basta. Solo nuestro Señor Jesucristo llena. Cuando venimos al conocimiento de la palabra, ya eso ya no queda como una locura, como un cuento de ciencia ficción. Cuando venimos al conocimiento de la palabra y vemos a ese Jesús, lo entendemos todo en nuestra vida. Lo entendemos todo y nos hacemos acreedor de grandes promesas. Hoy en este día yo te dejo con esto. Solo a Él le pertenece ese título. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde grandemente, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga estando en tu vida el día de hoy. Bendiciones.